Hola, buenas noches. Yo soy María Alejandra Gómez y les voy a grabar 2 o 3 videos en donde voy a tratar de hacer una síntesis de los conceptos más importantes de los contenidos de este curso de Psicología del Aprendizaje, dando más énfasis a las teorías conductistas y dándoles algunas ideas generales sobre las teorías cognitivas, que son las que vamos a revisar, estamos revisando ahora y vamos a seguir revisando más adelante. Voy a empezar haciendo una descripción del proceso de aprendizaje en general, una comparación entre teorías conductistas y cognitivas, y después en otros videos vamos a entrar a definir y revisar los conceptos centrales de cada uno de los modelos teóricos. Les voy a mandar los PowerPoint después, así que esto va a ser en 2 patitas, un lado el video y en la otra parte el PowerPoint. ¿Ya? Vamos a empezar con la idea general de qué es aprender, ¿cierto? Como ustedes ya saben, aprendizaje está muy vinculado con un mecanismo de adaptación al medio que nos va a permitir la sobrevivencia para poder ajustarnos a las exigencias y las demandas del medio externo y del contexto en el cual estamos, ¿ya? Y esta adaptación está mediada por la posibilidad que tenemos los seres humanos de hacer procesos perceptivos, cognitivos, emocionales, etc. Y entre esos está el aprendizaje. Y algunas definiciones de aprendizaje, ninguna es igual a la otra, pero en términos generales podemos decir que el aprendizaje puede caracterizarse como un proceso interno de índole personal que resulta de la experiencia y provoca como resultado cambios. ¿Qué cambios? Varía según la teoría conductista y las teorías cognitivas, ¿ya? Por lo tanto, el aprendizaje implica cambios en el comportamiento para algunos, para otros significa adquisición de información, de conocimientos y por lo tanto siempre hay una modificación o cambios también en la memoria, ¿ya? Cambios a nivel estructural de las neuronas. El aprendizaje es necesario para favorecer la adaptación, pero hay un concepto que es bien importante. El concepto de aprendizaje generativo es el que aumenta nuestra capacidad creativa. Y a través del aprendizaje, lo que nosotros podemos hacer, como dice un autor, se llama Senge, dice, nos recreamos a nosotros mismos, nos capacitamos para hacer algo que antes no podíamos hacer, percibimos nuevamente el mundo y nuestra relación con él y ampliamos nuestra capacidad para crear, para ser parte del proceso generativo de la vida. Una idea bastante interesante de aprendizaje, entonces, que no es solamente para adaptarnos, sino que también genera cambios en nosotros y en nuestra posibilidad de funcionar en este medio. En términos muy generales, diferencias entre las teorías, los paradigmas conductistas y los paradigmas cognitivos, y después se derivan los constructivistas del aprendizaje. Vamos a empezar con la teoría conductista. Su concepto de aprendizaje plantean que el aprendizaje es producto de la asociación de estímulos y respuestas observables y se define como un cambio relativamente permanente de la conducta que es resultado de la experiencia. Cuando se plantean objetivos en términos de aprendizaje, estos objetivos son operacionales y están expresados siempre en conductas observables y medibles. Por ejemplo, portarse bien no sirve. Quiere decir no gritar, no pegar, no contestar mal, cosas absolutamente medibles y observables que no sean difusas o vagas, ¿ya? Y el énfasis está puesto en el producto final, es decir, en el resultado, en el cambio de la conducta. Y por lo tanto se plantea que hay una adquisición lineal de estos conocimientos o estos cambios de conducta. De lo más simple se va generando una mayor complejidad en estos procesos de aprendizaje y por lo tanto una mayor posibilidad de dar una respuesta más compleja al medio. Y en términos generales se plantea que hay una asociación entonces entre estímulos y respuestas. Como principales conceptos tenemos que el aprendizaje es, que el comportamiento es un aprendizaje que se realiza a través de la experiencia y está regulado por los efectos, ¿cierto? Las recompensas o las consecuencias en el caso del condicionamiento operante.
El aprendizaje es necesario planificarlo y estructurarlo por pasos secuenciados. Se centran, como les decía antes, en el comportamiento observable, por lo tanto quedan fuera el yo creí, yo pensé, yo tenía ganas de, esas cosas los conductistas no las consideran, y se interpreta la personalidad también como una conducta aprendida, como un modo estable de dar respuesta a los estímulos del ambiente. A partir de los años 50 empiezan a generarse cambios en el mundo, cambios políticos, cambios económicos, pero también cambios en el desarrollo tecnológico, y esos cambios van generando también cambios en la manera de entender la conducta humana y de entender el proceso de aprendizaje, y empiezan a surgir los primeros procesadores de la información, los primeros computadores, y aparecen también algunos teóricos que vuelven a rescatar esta idea de la mente que los conductistas habían dejado fuera por considerarla imposible de medir, de evaluar, de observar. Pero aparece todo un movimiento en la línea de rescatar esto que los conductistas habían dejado afuera, que es lo cognitivo, ¿ya? Y empiezan a aparecer entonces las primeras teorías cognitivas del aprendizaje, que en términos generales, ¿qué es lo que plantean? Hablan de que el aprendizaje es un proceso de construcción o de reestructuración de conocimientos que involucra los procesos cognitivos como la percepción, la memoria, el pensamiento, y ahí hay diferencias entre los cognitivos y los constructivistas, ¿ya? Donde los constructivistas le dan mucho énfasis al proceso personal de construcción y conocimiento de la realidad y construcción de una idea de la realidad, ¿ya? Por lo tanto, el énfasis está puesto aquí en los procesos internos que actúan como intermediarios entre el mundo externo y la capacidad del sujeto de procesar esa información, y por lo tanto cuando hablamos de aprendizaje estamos hablando principalmente de cambios internos de tipo cualitativo, a diferencia de los conductistas que hablaban de cambios observables y medibles, por lo tanto cuantitativos, ¿ya? Se plantea que el aprendizaje no es una copia de la realidad, que es una construcción que hace cada individuo en la medida en que es capaz de procesar la información a partir de sus propias habilidades, de sus conocimientos anteriores, de sus experiencias. Se plantea un rol distinto en este caso del profesor. En las teorías conductistas, el profesor es el que entrega los estímulos secuenciados, ordenados, y también entrega las consecuencias. Desde los modelos cognitivos, el rol del profesor es ser más bien un facilitador o un mediador para que el sujeto pueda realizar su proceso de aprendizaje. Y también se plantea al aprendiz o al alumno con un rol distinto. Como varios de ustedes ya señalaron, se puede hablar en el conductismo de un sujeto pasivo que solamente recibe y responde ante los estímulos del medio en las teorías conductistas. Y en las teorías cognitivas lo que se plantea es que hay un sujeto activo, dinámico, productivo, crítico, que es capaz, por lo tanto, de motivarse, interesarse, reflexionar y construir sus aprendizajes, ¿ya? Esto, un primer video en términos generales, como una introducción a los dos modelos más grandes que hay actualmente para explicar el proceso de aprendizaje. En los otros videos les voy a explicar las teorías conductistas y algunos elementos generales de las teorías cognitivas y constructivistas.